Hace apenas unos días, la vida se sentía normal, ocupada con plazos laborales y responsabilidades familiares. Mi esposa Kelly y yo tuvimos altibajos, pero nada parecía inmanejable. Habíamos construido una vida juntos, llena de alegría y experiencias compartidas, aunque no podía sacudirme una creciente inquietud. Intenté descartarla como solo el estrés de la vida diaria, pero la tensión entre Kelly y yo creció, y nuestras pequeñas discusiones se hicieron más grandes. Ella parecía distante y errática, y cada vez que intentaba hablar sobre ello, me ignoraba. Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé cuán mal se pondría. Ahora, sentado en el suelo del dormitorio, exhausto y abrumado, apenas podía creer dónde estaba. Hace apenas unos días, no podía haber imaginado que estaría en esta situación. La alfombra, que antes era un símbolo de orgullo, ahora estaba arruinada, un símbolo de todo lo que había salido mal. Cerré los ojos y murmuré, ¿qué demonios estoy haciendo? Soy mejor que esto. Cuando los abrí, vi la cama de madera y, por un momento, imaginé a Kelly de pie allí, pero sabía que esa visión nunca volvería a ser real. Todo se estaba saliendo de control. Mis manos temblaban mientras trataba de estabilizarme, sintiéndome abrumado por la situación. El mundo a mi alrededor se desdibujaba, pero noté una botella de licor medio vacía y una botella de pastillas vacía sobre la cama. Olvidé tapar la botella, pensé amargamente, el olor del licor llenando la habitación. Aterrorizado, busqué las cartas que había escrito, estaban en la mesa de noche, no en el colchón, a salvo de ser arruinadas. ¿Qué pasaría si la persona equivocada las encuentra?, me pregunté, pero rápidamente descarté la idea. No estaría allí para preocuparme por eso. ¿Por qué tenía que ser así?, me pregunté, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Mi hija me odiaría por esto, pero probablemente ya lo hacía después de lo que pasó la semana pasada. No puedo soportar este dolor más, susurré, incluso mientras mi vida se desvanecía, el dolor permanecía. Hace una semana, habría luchado por sobrevivir, pero ahora me sentía roto, no deseado y despreciado. No veía otra opción. El dolor en mis muñecas había disminuido un poco, dejándome en un estado de aturdimiento mientras caía en un sueño profundo. Esperaba algo, tal vez un destello de mi vida, una luz o incluso oscuridad, pero no había nada, solo la realización de que quería sobrevivir, pero era demasiado tarde. A medida que la negrura me consumía, sentí que la última de mis fuerzas se desvanecía. Hace una semana, estaba riendo con mi hija Gracie, girándola por nuestro hogar en la villa de Pereira. Ella tenía 19 años y su novio John acababa de proponerle. Papá, se propuso, había dicho, con los ojos brillantes. Sabía que iba a suceder y le había dado mi bendición. Gracie y John habían estado juntos desde la escuela secundaria y no podía haber estado más feliz por ella. Luego, Gracie nos contó emocionada a Kelly y a mí sobre la propuesta. John me envió a una búsqueda del tesoro por la ciudad y finalmente se propuso debajo de un árbol en Parque del Rey, dijo, su alegría era contagiosa. La abracé y la giré, emocionado por ellos. Al día siguiente, en la cocina, la tranquilicé, a pesar de que son jóvenes, su amor es fuerte. Admiré el anillo de compromiso en su mano, sonriendo. Es hermoso, Gracie, dije, luego me volví hacia John. Hiciste un gran trabajo al elegirlo. Kelly, sentada cerca, soltó una risita. A sus 42 años, seguía siendo una mujer hermosa, con cabello castaño, ojos marrones y una complexión bronceada. Levantó su copa de vino y dijo, deberías agradecerme, ayudé a John a elegirlo. Mamá, eso fue inapropiado, dijo Gracie, volviéndose hacia ella. Está bien, cariño, respondió Kelly. Sé que hiciste la lección final. El comentario me incomodó. Kelly había estado actuando de manera extraña en los últimos meses, con pequeñas cosas, comentarios y acciones que no parecían las de la mujer amorosa que conocía. Continuamos celebrando el compromiso con una cena festiva. Después del postre, Gracie y John se fueron a su apartamento y no pude sacudirme la inquietud por el comentario de Kelly. A la mañana siguiente, Kelly y yo despertamos lentamente. Cuando comenzamos a entrar en contacto físico, de repente se apartó y se fue al baño, dejándome atónito. Kelly, llamé. ¿Qué pasa? Desde el baño, respondió, ¿hay algo para mí? Un minuto después, añadió, ya me estoy limpiando. En estado de shock, tomé una ducha y encontré una nota en la cocina que decía que se iba por el día. La ira brotó en mí, en todos nuestros años juntos, Kelly nunca había sido tan irrespetuosa. Empecé a preguntarme, ¿me está engañando? Estaba perdido en mis pensamientos cuando mi amigo Roger llamó. Hey Bart, ¿qué pasa?, preguntó en su tono habitual de alegría. Nada en especial, respondí, tratando de ocultar mi incomodidad. Algo está mal, dijo Roger, dándose cuenta de ello. Pasé los siguientes 10 minutos contándole sobre el extraño comportamiento de Kelly. Roger se rió, si te está engañando, no hay mucho que puedas hacer. El divorcio es 50-50, y ella está desempleada, te dejará en la ruina. Eso no ayuda, le dije, molesto. Solo estoy siendo realista, respondió Roger. Hablemos mañana en el trabajo. Tenemos un informe sobre el proyecto Pembroke que entregar y podemos discutir esto después. Claro, acepté sin mucho entusiasmo.
Roger y yo trabajamos juntos, yo era el ingeniero senior y él era el gerente de programas. Hacíamos un gran equipo, equilibrando las fortalezas del otro. De alguna manera, logré sobrellevar el domingo. Kelly llegó a casa tarde, casi a medianoche, y no dijo una palabra, aunque sabía que estaba despierto. Al día siguiente, intentó actuar como si nada hubiera pasado. No va a pasar, Kelly, le dije al salir de la cama. Diciendo que no, preguntó, sorprendida. Comencé a vestirme para trabajar. Después de tu falta de respeto el fin de semana pasado, no puedo. Si me estás engañando, me quedé en el aire, sin saber cómo terminar. Ella se burló. ¿Qué vas a hacer, Bartolomé? No hay nada que puedas hacer. Su tono se suavizó un poco, pero aún llevaba un matiz de burla. Vamos, solo vuelve a la cama, me instó. Ambos necesitamos esto, sacudí la cabeza. ¿Quién eres? No puedes tratarme así, Kelly. El desprecio que estás mostrando es increíble. Bueno, que te jodan, respondió, su voz llena de veneno. Salí de la habitación, disgustado con mi esposa. Por primera vez en 21 años de matrimonio. Esa mañana, en la oficina, estaba visiblemente estresado. Mi asistente, Beatriz, lo notó de inmediato. Bart, ¿estás bien? Te ves raro, dijo con preocupación. Beatriz había sido mi asistente durante 10 años. Cuando fue contratada, acababa de salir de una relación abusiva y llegó a la entrevista con un ojo morado. A pesar de eso, estaba más que calificada para el trabajo, inteligente, capaz y mucho más que solo una cara bonita. Con el tiempo, ganó mi respeto por su fuerte código moral y su habilidad para manejarse. Dudé, pero eventualmente le conté a Beatriz sobre la situación con Kelly. A medida que hablaba, su ceño se fruncía más y más, y al final, estaba claramente enojada por mí. No sé qué hacer, Beatriz. Si me está engañando, no lo vi venir, admití, sintiéndome derrotado. Beatriz, que rara vez me tocaba, colocó una mano reconfortante en mi hombro. Primero, pasemos por la reunión de Pembroke. Hay algunos problemas con las tuberías y el concreto, dijo, cambiando el enfoque al trabajo. ¿Qué? ¿Por qué no mencionó esto Roger? Pregunté, pensando ya en cómo manejar la situación. Antes de que pudiéramos discutirlo más, Roger apareció en mi oficina. ¿Listo, amigo? Preguntó sonriendo. Roger, ¿de qué se trata esto de los problemas con las tuberías y concreto? Pregunté en voz baja. Él agitó la mano. No te preocupes, ¿lo arreglaremos? La reunión resultó ser un desastre. Los propietarios de Pembroke, normalmente amistosos, estaban visiblemente molestos mientras daba mi informe de progreso. Sus expresiones se oscurecieron. Peter, el director ejecutivo, preguntó, ¿qué hay de los sobrecostos de concreto y tuberías en el noreste? Miré a Roger, quien solo se encogió de hombros. Con todos mirándome, dije, tendré que revisar las cifras de la semana pasada, mostraban que todo estaba dentro del presupuesto. El ceño de Peter se profundizó. Entonces, ¿por qué firmaba más de $200,000 en costos adicionales de concreto y tuberías en los últimos 3 meses? Quedé atónito y volví a mirar a Roger, pero su expresión era inescrutable. Él sugirió que saliéramos a otra habitación para resolverlo. Nos reunimos con nuestro jefe, Aaron. Antes de que pudiera explicar, Roger le entregó una carpeta. Preguntaron sobre los materiales faltantes, y Roger dijo, ¿cómo esperábamos? Aaron se volvió hacia mí, con los ojos llenos de ira. ¿Qué estás diciendo, Bartolomé? Casi siseo. Estaba sorprendido por su tono. Señor, me han informado que todo estaba en orden. No aprobé ningún costo extra. Aaron abrió la carpeta y me miró fijamente. Entonces esta es la historia a la que te aferras. Ahora serio, Roger dijo, tenemos requisiciones por $26,000. Los pagos fueron a una cuenta bancaria a tu nombre. Casi gritando, Aaron dijo, después de todos estos años, así es como me pagas. La reunión terminó y Aaron y Roger se turnaron para acusarme de fraude, negándose a creer que era inocente. Llamaron a recursos humanos y fui despedido en el acto, con Aaron amenazando con involucrar a la policía. Para empeorar las cosas, Beatriz también fue despedida debido a su estrecha asociación conmigo. Mientras me escoltaban con algunas de mis pertenencias, vi a Roger sonriendo, pensando que no lo notaría. Afuera, encontré a Beatriz llorando junto a su auto. Beatriz, ¿estás bien?, pregunté, pero ella se dio la vuelta, furiosa. Maldito Bartolomé. Has cometido $200,000 en fraude y has arruinado mi trabajo. Te confié, gritó. No fui yo, Beatriz. Traté de explicar, pero me interrumpió. Vi los papeles firmados con tu firma. ¿Cómo pudiste? Y esa historia de que Kelly te engañaba, también era una mentira. Has destrozado mi carrera. Por primera vez en todos nuestros años trabajando juntos, vi pura ira en Beatriz. Me abofeteó con fuerza, llamándome mentiroso y ladrón, antes de irse conduciendo. Aturdido, conduje a casa, donde Kelly me estaba esperando. Ella se burló,
el esposo infiel ha vuelto, patético. En los días siguientes, noté que Kelly parecía casi feliz por todo esto. Confundido, la confronté. ¿Qué está pasando, Kelly? Kelly sonrió. No importa, Bart. Terminé contigo. Un poco después, llamaron a la puerta. Un hombre me entregó un sobre grueso. «Has sido notificado», dijo antes de irse. Era el papeleo del divorcio. «¿Un divorcio, Kelly?», susurré, sintiendo que mi mundo se derrumbaba aún más. Kelly se rió. «Por supuesto. He estado viendo a alguien más durante meses. Él es todo lo que tú no eres, interesante y con dinero. Has perdido tu trabajo, tu familia y pronto tu libertad. Se acercó más, disfrutando de mi miseria. Hazlo fácil para mí, firma los papeles. Me quedo con la casa y la mayor parte de la propiedad. De todos modos, pronto estarás en la cárcel. ¿Así que te estás quedando con tu amante?, le pregunté, sintiéndome traicionado. Ella volvió a reírse. Sí, y una vez que estés en la cárcel, alquilaremos el lugar. Ni siquiera pienses en acosarme, o te haré arrestar. Me senté, abrumado por todo. Kelly notó la marca de la mano de Beatriz en mi rostro y sonrió cruelmente. Al menos esa meretriz también fue despedida. Ve a morir en un agujero, Bartolomé, y con eso salió. Pasé el resto del día sin hacer nada, ni siquiera bebiendo. Al día siguiente, aún sin saber qué hacer, traté de llamar a Gracie, pero fue directamente al buzón de voz. Después de aproximadamente 20 timbrazos, finalmente respondió. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente. Gracie, yo. Comencé, pero ella me interrumpió. Solo dijo con dureza. Mamá me contó todo sobre tu engaño, mentiras y tu aventura con tu asistente. Has arruinado tantas vidas y nunca he estado más decepcionada de alguien. Quedé sin palabras y justo cuando traté de responder, ella interrumpió de nuevo. Escucha, Ion y yo no queremos nada contigo. Estuviste en las noticias, la policía te está buscando. No vengas a nuestra boda. No quiero a un hombre como tú llevándome al altar. Encontraré a alguien más. No dije nada mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Estás siquiera escuchando? ¿Te das cuenta de lo mal que lo has hecho?, preguntó Gracie, pero solo pude sollozar. Adiós, papá, estás muerto para mí. No me contactes nunca más, dijo, y luego colgó. Me desplomé llorando. 2 días después, la policía me arrestó, bombardeándome con preguntas sobre el presunto fraude. Me liberaron, pero me dijeron que no abandonara la ciudad, ya que tenía una cita en la corte la semana siguiente. De regreso a casa, miré alrededor de las fotos familiares y los trofeos de Gracie. Tantas memorias ahora se sentían vacías. La semana pasada había sido un borrón. En el fondo, sabía que me faltaba algo, pero no tenía idea de qué. Mi esposa me dejó, mi hija me desheredó, fui despedido y Beatriz me culpaba. Incluso los amigos me dieron la espalda, pidiéndome que me mantuviera alejado. Estaba solo, derrotado, sin idea de qué hacer a continuación. Como ingeniero, estaba acostumbrado a resolver problemas, pero esto se sentía imposible. Después de una ducha, forcé un sándwich rancio. El sabor solo profundizaba mi desesperación. Que Gracie me excluyera de su vida fue el golpe más duro. Miré la mesa donde había una botella de pastillas para dormir y licor. Por primera vez, pensamientos oscuros cruzaron mi mente, pero los sacudí. Solo necesitaba tiempo. A la mañana siguiente, recibí una orden de restricción que me prohibía acercarme a Kelly, Ion o Roger, y que exigía que abandonara la casa para el lunes. Me pareció extraño que Roger estuviera incluido. Algo hizo clic en mí y, en un ataque de rabia, le envié un mensaje de texto. Eres un idiota. Todo esto es tu culpa. Voy a encontrarte y destruirte. No recibí respuesta, pero poco después los detectives regresaron, reprendiendo por violar la orden de restricción. No les importaba mi versión, solo querían que estuviera en la cárcel. Me dijeron que me quedara en la casa y empacara mis cosas, con un detective vigilándome. Frustrado, bebí 3 tragos de licor y decidí escribir notas para Kelly, Gracie y Beatriz. A Kelly le escribí, estoy decepcionado contigo, eres una meretriz traidora y espero que ardas en el infierno por lo que me has hecho. Llené la nota de maldiciones y luego escupí sobre ella antes de sellarla en un sobre. A Gracie le expresé mi profunda tristeza y decepción, que nunca me preguntó si era culpable. Nunca engañé a tu madre, ella me engañó a mí. Nunca robé dinero, escribí. La insté a ver a través de las mentiras y a madurar. Luego suavicé mi tono, animándola a amar a John plenamente y a pensar con bondad en mí una vez que las cosas se calmaran. También le pedí que no dejara que Roger la llevara al altar, ya que él me había traicionado. Las lágrimas mancharon la carta mientras la sellaba en un sobre. A Beatriz le empecé con una disculpa, no tienes la culpa de esta situación, escribí. Expliqué cómo creía que Roger nos había traicionado a ambos y que probablemente era él quien estaba involucrado con mi esposa.
Me disculpé si alguna vez la había hecho sentir incómoda con mis miradas, asegurándole que eran solo una tímida apreciación de su belleza. Le pedí perdón cuando su ira se calmó. Después de sellar las cartas, las coloqué en la mesa de noche, adjuntando una nota para que los detectives investigaran las finanzas de Roger si querían la verdad. La próxima vez haz tu trabajo y no lleves a un hombre inocente a esto, escribí. Luego, tomé una botella de licor y pastillas para dormir y las llevé al dormitorio. Después de colocar las cartas en la mesa de noche, adjunté una nota para los detectives para que investigaran a Roger. Tomé una larga ducha caliente, bebí más licor y tragué las pastillas. Me vestí de manera ordenada antes de desplomarme en el suelo cerca del baño, sosteniendo una navaja de afeitar mientras consideraba terminarlo todo. Pensé en cómo me había convertido en alguien no querido y despreciado. Más tarde supe que el detective David Pérez había venido en mi ayuda. Él había estado monitoreando la situación y, tras ser alertado por un vecino preocupado, entró a la casa para encontrarme en necesidad de ayuda inmediata. Se llamó a una ambulancia y la casa se convirtió en una escena del crimen. Estaba en un estado crítico cuando me encontraron, apenas consciente, y rápidamente me llevaron a un lugar seguro. La investigación encontró 3 cámaras ocultas de las que no sabía nada, junto con la botella de licor, las pastillas y las cartas. Estuve inconsciente durante 3 días. Cuando desperté, una enfermera me dijo en voz baja que estaba en un hospital privado. Señaló a Beatriz, quien había permanecido a mi lado a pesar de todo. Al verla, dije su nombre en voz baja, despertándola. Ella inmediatamente tomó mi mano. Bart, ¿qué estabas pensando?, preguntó, su voz suave a pesar de su frustración, con lágrimas en los ojos. Pensé que sería mejor así, admití, abrumado por la vergüenza. Ella resopló. ¿Crees que acabar con tu vida es la solución? Te conozco desde hace más de una década y nunca te he visto rendirte tan fácilmente. ¿Qué estabas pensando? Beatriz seguía haciendo la misma pregunta, su voz firme mientras nos sentábamos en silencio, con solo el zumbido de las máquinas a nuestro alrededor. ¿Finalmente hablé? Beatriz, lo siento mucho. Cuando Kelly, tú y Gracie se volvieron contra mí, me sentí atrapado. Nadie preguntó si era culpable, simplemente fui condenado. Mi esposa me dijo que muriera, mi hija me desheredó, mi amigo me traicionó y te lastimé. No estaba pensando con claridad. Me emborraché y, en un momento de debilidad, hice lo que parecía correcto en ese momento. No debería estar aquí, dije tristemente. Ella sintió y luego se sentó suavemente en el borde de la cama. Lo siento también, Bart, susurró, formándose lágrimas en sus ojos. Estaba enojada y no consideré que podía ser inocente. Estuve equivocada. Está bien, Beatriz, respondí suavemente. No, no está bien. El hecho de que estés aquí pensando que soy parte de lo que te llevó a esto, no sé si puedo perdonarme, dijo, comenzando a llorar. Está bien, Beatriz, repetí, cerrando los ojos, exhausto. Nos sentamos en silencio, su mano sosteniendo la mía, hasta que un doctor interrumpió sonriendo mientras miraba mi expediente. Bueno, señor Álvarez, es bueno verte despierto. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Vivo, no esperaba estarlo, respondí. El doctor frunció el ceño y Beatriz también. Vamos a trabajar en mantenerte así, dijo, minimizando mi comentario. Revisó mis puntos de sutura y mis signos vitales mientras Beatriz observaba, respirando hondo al ver mis heridas. El doctor explicó que necesitaba tomarlo con calma debido a la pérdida de sangre y los efectos del lavado de estómago. También mencionó que un detective quería hablar conmigo cuando estuviéramos solos de nuevo. Le pregunté a Beatriz si estaba aquí por mi carta. Ella sacudió la cabeza. No, no la he visto. El detective Pérez me habló de ella, dijo, su voz temblando. Mi primo trabaja aquí y me llamó cuando fuiste admitido después del intento de autodestrucción. No pude mirarla, sintiéndome abrumado por la vergüenza. Beatriz continuó, estaba aún enojada cuando me fui, pero en el fondo sabía que no podías haberlo hecho. He trabajado contigo durante años. Cuando escuché lo que pasó, me di cuenta de que te habían tendido una trampa. Lo siento mucho, Bart, sollozó, su cabeza descansando en mi pecho, las lágrimas empapando mi bata. Después de unos minutos, se levantó, secándose la cara. Cuando trató de soltar su mano de la mía, la mantuve. Ella suavemente limpió las lágrimas de mis ojos y sonrió. Lo pensé más y me di cuenta de que no tenía sentido. Siempre amaste tu trabajo, pero cuando Roger me mostró los documentos, estaba tan enojada, dijo, notando cómo me tensé al escuchar el nombre de Roger. Fue él, ¿verdad? Roger te tendió una trampa, asentí. Creo que sí. No puedo probarlo, pero las señales están ahí. No nos advirtió sobre el exceso de gastos y hay documentos firmados que nunca he visto. También creo que está involucrado con Kelly. Hice una pausa, con los ojos cerrados, sosteniendo la mano de Beatriz. Lo siento, Beatriz. Nunca pensé que Roger y Kelly te llevarían a esto, pero no puedo probar mi inocencia, por lo que hice lo que hice. Caímos en silencio hasta que una nueva voz entró en la conversación. Tienes razón, no puedes probarlo.
Hicieron un buen trabajo en incriminarte, pero los verdaderos criminales no actúan así. El hombre que entró en la habitación era grande y estaba en forma, exudando confianza. Señor Álvarez, soy el detective David Pérez. Junto con su vecina, la señora Bermejo, lo encontramos. Me alegra ver que se siente mejor. Me encogí de hombros. Gracias, pero estoy seguro de que me arrestarán cuando me liberen, dije amargamente, sintiendo que Beatriz apretaba mi mano con más fuerza. Sobre eso, comenzó el detective Pérez. Beatriz y yo lo miramos mientras se pasaba la mano por el cabello. He sido asignado a su caso y algunas cosas no cuadran. ¿Estarías dispuesto a ser entrevistado de nuevo? Creo que sí. No tengo nada que perder, respondí. Beatriz de repente preguntó, ¿qué pasa con un abogado? ¿No debería tener uno? El detective suspiró. Sí, debería tener un abogado y es una buena idea. Beatriz asintió y me dijo, yo me encargaré de eso. Salió de la habitación haciendo una llamada mientras el detective y yo la observábamos irse. El detective Pérez comentó, ella se preocupa mucho por ti, señor Álvarez. Creo que necesitas personas de tu lado en este momento. Soy yo a quien están investigando, le recordé. Él sonrió. Cierto, pero creo que hay más en este caso de lo que parece. Crees que eres inocente, ¿verdad? Absolutamente. Nunca robaría una empresa para la que amaba trabajar, dije, mostrándole mis muñecas vendadas. Justo entonces, Beatriz regresó. Mi prima Paula Vicente te representará, anunció. El detective sonrió. Conozco a Paula, es una buena abogada. Haz que se ponga en contacto conmigo lo antes posible. Hablamos unos minutos más antes de que el detective se fuera. Eso fue inusual, comenté. Sí, los policías no suelen ser tan amables, coincidió Beatriz. Nos sentamos en silencio un rato antes de que preguntara, ¿quién está cuidando de Tilly? Mi mamá la tiene, dijo Beatriz, entregándome un dibujo de Tilly, una escena de hospital con un mensaje de, que te mejores pronto. Me llenó de lágrimas los ojos. Gracias, dije. ¿Has oído de Gracie? Beatriz sacudió la cabeza. He intentado llamar. Pero no hubo respuesta, dijo, triste. Hablamos en voz baja hasta que llegó Paula. Después de las presentaciones, Beatriz salió, dejándonos solos. Paula, al igual que Beatriz, era atractiva, con cabello castaño claro, y era evidente que eran parientes. Le gustas, ¿sabes? Dijo Paula, repitiendo lo que había dicho el detective. Me reí con desdén. Hemos trabajado juntos durante años, Paula sonrió. Los hombres pueden ser un poco despistados. Reí sin humor. Creo que mi exesposa lo demuestra. Paula me dio una sonrisa triste. No te preocupes, he hablado con el detective Pérez y parece que está de tu lado. Tengo algunas teorías sobre lo que está pasando y me encargaré de tu caso. Tu único crimen fue confiar en las personas equivocadas. Luego me preguntó, ¿qué quieres del divorcio? Mi rostro se oscureció. Quiero tanto como pueda conseguir. Paula entendió mi ira. Kelly y Roger te tendieron una trampa, posiblemente robaron de la firma y te dejaron cargar con el muerto. Tienes todo el derecho de ir tras ellos con todo lo que tienes. No te contengas, me gustó mi nueva abogada. Paula pasó tiempo conmigo, preguntando sobre los eventos que llevaron a mi autolesión y asegurándome que las cosas estarían bien. Dijo que se pondría en contacto conmigo para una entrevista formal con la policía después de mi liberación. Los siguientes días fueron lentos. Permanecí en el hospital, con doctores y enfermeras revisándome regularmente. Sin mi teléfono, no podía llamar a nadie y dudaba que alguien quisiera saber de mí. Sin embargo, Beatriz me visitó al día siguiente, trayéndome un libro de bolsillo, de Dan Simmons, lo que me hizo reír. Era un libro que había disfrutado hace años. Mientras Beatriz se sentaba a mi lado leyendo Orgullo y Prejuicio, sonrió y dijo, estoy aquí para cuidar de ti. Hablamos y, durante el almuerzo, me trajo carne asada con papas fritas y un wrap de pollo para ella. A pesar del dolor en mis muñecas, comencé a sentirme un poco más como yo mismo. Más tarde, Beatriz regresó justo cuando los doctores me retiraban el intravenoso, e informaban que me darían de alta al día siguiente si mis análisis de sangre estaban claros. Le dije, no sé a dónde ir. No tengo un teléfono ni una billetera para conseguir un hotel y no puedo volver a casa. Beatriz sonrió. Paula consiguió una orden judicial para acceder a tus pertenencias. Traje tu teléfono, billetera, ropa, laptop, iPad y artículos de afeitado. Quedé atónito ante su amabilidad. Gracias, ahora al menos puedo encontrar un hotel. Pero noté que se veía preocupada. ¿Qué pasa?, pregunté. Tenía razón sobre Roger y Kelly, dijo en voz baja. Cuando Paula, el oficial y yo fuimos a recoger tus cosas, estaban allí, viviendo juntos. No esperaban visitas, suspiré. Lo siento, tuviste que ver eso. ¿Qué pasó? Ella sonrió ligeramente. Me gritaron que me fuera hasta que el oficial les advirtió que serían arrestados por violar una orden judicial. Luego recogí tus cosas. Las lágrimas se acumularon en sus ojos al recordar la mancha de sangre en la alfombra. No vuelvas a hacer eso, suplicó. Lo prometo, respondí, levantando mis manos vendadas.
Al día siguiente, recién limpio, Beatriz me recibió cuando me dieron de alta y caminamos hacia su auto. Me llevó a un complejo de condominios en Parque del Rey. Beatriz, ¿por qué estamos aquí? ¿Puedo quedarme en tu casa?, pregunté. Claro que no, sonrió. No necesitas gastar dinero en un hotel, quédate en mi habitación de invitados unos días. Paula se reunirá con nosotros esta tarde para discutir tu caso. Había estado en la casa de Beatriz antes, un acogedor hogar de 2 pisos que compartía con su hija Tilly. Después de acomodarme, llegó Paula, trayendo documentos legales y una expresión seria. Bart, eres un hombre muy afortunado, dijo. Explicó que Roger y Kelly casi se salieron con la suya. Pero su plan se desmoronó. Mis cuentas estaban congeladas, incluida una que habían abierto fraudulentamente en mi nombre. Paula había obtenido evidencia en video de ellos abriendo la cuenta y estaba persiguiendo acciones legales por fraude y crueldad mental. Me aseguró que pronto enfrentarían consecuencias. Paula también nos dijo que había iniciado procedimientos legales contra mi antiguo empleador por despido injusto. Esperaba que todo se resolviera para finales de la semana y organizó una entrevista formal con el detective Pérez para el día siguiente, aconsejándome que siguiera sus instrucciones. Creía que mi esposa y Roger serían arrestados pronto. Durante la siguiente hora discutimos detalles y firmamos documentos. Paula me aseguró que todos los cargos serían retirados al día siguiente. Después de que se fue, desempacé mi ropa y artículos de tocador. Beatriz y yo pasamos la tarde hablando sobre lo que podría suceder a continuación. Cuando Beatriz salió a recoger a Tilly de la escuela, encendí mi teléfono por primera vez en días. Encontré llamadas y mensajes perdidos, la mayoría de Kelly burlándose de mí para que firmara los papeles del divorcio antes de que terminara en la cárcel. Curiosamente, también había varias llamadas perdidas de mi antiguo trabajo pidiéndome que me pusiera en contacto, pero no había nada de Gracie. Cuando Beatriz y Tilly regresaron, Tilly compartió con entusiasmo su día, llena de energía y emoción. Disfruté pasar tiempo con ella, ayudándole con la tarea y leyendo juntas. Me recordaba tanto a Beatriz y su alegría inocente era un alivio bienvenido de mis preocupaciones. Cenamos y vimos televisión juntas antes de acostarnos. Tilly me pidió que la arropase y me dio un abrazo que casi me hizo llorar. Su afecto genuino era un contraste marcado con el dolor del rechazo de Grace. Después, Beatriz y yo nos sentamos en el sofá hablando. Ella sostenía mi mano y me abrazaba, asegurándome que todo estaría bien. Al día siguiente, después de la entrevista con el detective Pérez y Paula, todos los cargos en mi contra fueron retirados. Esa noche, las noticias informaron que Kelly y Roger tenían órdenes de arresto por fraude y robo de identidad, pero no había rastro de ellos. Más tarde esa noche, Gracie llamó por primera vez, pero dejé que fuera el buzón de voz. No estaba listo para hablar con ella. Al día siguiente, me llamó y me envió mensajes repetidamente pidiéndome que la llamara, pero no estaba listo. Su repentina preocupación me parecía insincera, impulsada por las repercusiones de las acciones de su madre y Roger. Estaba enojado porque me había abandonado tan fácilmente y solo se comunicaba ahora. Esa noche tuve una pesadilla sobre la noche en que me lastimé. En el sueño, Kelly y Roger se estaban burlando de mí, y Beatriz, Grace y John se unieron, dejándome morir. Me desperté gritando, empapado en sudor. Beatriz corrió a mi lado con Tilly de pie en la puerta, llorando. Puse mi cabeza entre mis manos y sollocé. Lo siento, no puedo hacer esto, dije, tratando de calmarme. Beatriz y Tilly se subieron a la cama conmigo. Tilly me consoló diciendo, está bien, tío Bart, solo tuviste una mala pesadilla. Mamá y yo nos quedaremos contigo. No pude dormir después de eso. Tilly eventualmente se quedó dormida a mi lado, su mano en mi estómago, mientras Beatriz me miraba con preocupación. ¿Estás bien, Bart?, preguntó suavemente, abrazándome. Pensé por un momento. No, no estoy bien. Fue un sueño sobre esa noche. No pude terminar, pero Beatriz entendió. Me besó en la mejilla y se acurrucó en mi cuello. ¿Qué vamos a hacer, Bart?, susurró, su voz llena de dolor. La abracé y abracé a Tilly. Cierra los ojos, resolveremos esto, todo estará bien. En ese momento, la preocupación de Beatriz me ayudó a sentirme más como yo mismo que desde aquella terrible noche. Sostuve ambas hasta que salió el sol, sintiendo un destello de esperanza por primera vez en días. A la mañana siguiente, después del desayuno, Beatriz llevó a Tilly a la escuela mientras yo comenzaba a buscar un consejero. ¿Sabía que necesitaba ayuda? Para cuando Beatriz regresó, ya había hecho varias llamadas. Ella me sonrió, luego se puso seria. Bart, ¿podemos hablar?, preguntó, llevándome al sofá. Asentí, pensando que sabía dónde iba esto. Está bien, Beatriz, dije. Me di cuenta de que anoche fue aterrador con Tilly aquí. No es bueno que me despierte gritando. Encontraré otro lugar. Sus ojos se abrieron de par en par y rápidamente tomó mis manos, luciendo paniqueada. No, Bart, eso no es de lo que quería hablar. Es en realidad lo opuesto. Tomó una respiración profunda. Bartolomé, estoy enamorada de ti, dijo Beatriz, casi balbuceando.
Perdón, respondí, atónito. Estoy enamorada de ti y lo he estado durante mucho tiempo, repitió más suavemente, sonrojándose. Buscó mi rostro mientras continuaba. Cuando escuché que estabas en el hospital, me volví loca de preocupación. No podía soportar la idea de perderte sin decirte cómo me sentía. Estuve sin palabras mientras continuaba. Intenté mantenerlo para mí, pero verte herido anoche me rompió el corazón. Tenía que decírtelo. ¿Te has dado cuenta de que no salgo en citas?, preguntó. Sí, respondí, confundido, pero asumí que era por Tilly. Eso es parcialmente cierto, admitió, pero también es porque nadie más está a tu nivel. Explicó cómo me había admirado desde el momento en que comenzó a trabajar conmigo. Te traté con respeto, te ayudé y le hice sentir especial a Tilly. Has sido como una figura paterna para ella, dijo Beatriz. Cuando todo se desmoronó la semana pasada, lo manejaste con gracia. No te desquitaste, incluso cuando yo lo hice, se sonrojó al recordar cómo me había bofeteado. Eres un hombre increíble, Bart. Te amo por tantas razones. Si Kelly fue lo suficientemente tonta como para desecharte, estoy aquí para levantarte. Me besó y el tiempo pareció detenerse. ¿Me aceptarás, Bart? ¿Harás de mí tu mujer?, preguntó Beatriz. Quedé atónito. Había fantaseado con ella antes, pero esto estaba sucediendo tan rápido. Sabía que las cosas con Kelly habían terminado y el amor de Beatriz me hacía sentir menos como un fracasado, pero también temía que pudiera salir mal. Beatriz parecía percibir mi vacilación, pero no dijo nada. Simplemente tomó mi mano y me llevó a su dormitorio. Después, nos quedamos dormidos. Tuve otro sueño similar al anterior, donde Kelly y Roger me atormentaban, pero esta vez, Beatriz apareció, curó mis heridas y voló, dejando atrás la escena de ansiedad y tristeza. Despertamos con el sonido de la alarma. Me estremecí, pero no grité. Mientras nos vestíamos, le conté a Beatriz sobre el sueño y ella parecía preocupada. Me llevó con ella cuando fue a recoger a Tilly de la escuela. Pasaron unas semanas más y tanto Roger como Kelly fueron arrestados mientras intentaban huir del país. Entraron en pánico cuando se dieron cuenta de que los cargos en mi contra habían sido desestimados y condujeron de la villa de Pereira a Adelaida, donde fueron atrapados por la aduana. Les tomó 2 meses ser traídos de regreso a la villa de Pereira, pero durante ese tiempo, mi relación con Beatriz se volvió más fuerte. Me mudé a su dormitorio, ahora nuestro dormitorio, y me sentí como si tuviera 20 años de nuevo. Claramente, me había enamorado de ella. Cuando Roger y Kelly fueron traídos de vuelta a la villa de Pereira, me di cuenta de que Beatriz tenía razón, apenas pensaba en Kelly ya. Un mes después, Beatriz, Paula y yo testificamos en la corte contra Kelly y Roger. Roger evitó mirarme durante el juicio y fue sentenciado a 15 años. Kelly, sin embargo, mantuvo los ojos en mí todo el tiempo. Se reveló que Roger había ideado todo el plan, sedujo a Kelly y orquestó el fraude. Kelly fue sentenciada a 20 años como cómplice, con 5 años adicionales por crueldad mental, basándose en evidencia de cámaras ocultas que ella había instalado para Roger. Después del veredicto, el juez concedió nuestro divorcio. Paula señaló que habíamos dividido nuestros ahorros y acordado vender la casa, con los ingresos divididos inmediatamente. También acordé, con considerable persuasión de Paula, actuar como fideicomisario de los fondos de Kelly hasta que cumpliera su condena. No se me permitió utilizar sus fondos, pero podría invertirlos. El tribunal ordenó a Roger y Kelly comenzar sus sentencias de inmediato. El abogado de Kelly solicitó que pasara 1 hora con ella antes de que la llevaran a la cárcel y, después de algunas dudas, acepté. En la sala de interrogatorios, Kelly se veía derrotada, con los hombros caídos. A diferencia de en la sala del tribunal, no me miró a los ojos. Después de unos minutos de silencio, dijo en voz baja, «Lo siento, Bartolomé». Me sorprendió que hablara primero y se disculpara. «¿De verdad?», pregunté, dejando que algo de amargura se mostrara. Ella me miró con lágrimas en los ojos. «Sí, Bart, lo siento». Quería desestimar su disculpa, pero pidió continuar. Hice un gesto para que siguiera. «Gracias», dijo, mirándome a los ojos. «Créelo o no, Bart, lo siento. No sé qué me pasó. Te amaba y todavía lo hago, a pesar de lo que hice, pero un día me desperté sintiendo un sentido de pérdida que no puedo explicar». Miró hacia abajo, a sus manos, y continuó, «Unas semanas después de que me sentí perdida, las cosas empezaron a desmoronarse. Me enojé contigo porque aún me amabas, a pesar de que yo no sentía lo mismo». Roger se dio cuenta y comenzó a presionar mis botones. Pasó un mes antes de que comenzara la aventura. Jugó con mis inseguridades y me llevó a la cama. Luego usó mi culpa para poner su plan en marcha. Puede que no lo supieras, pero Roger siempre te tuvo celos, de tu liderazgo, de tu éxito. Me convenció de abrir una cuenta bancaria a tu nombre y hacer que pareciera que robaste dinero. Ambos sabíamos que eras de confianza y, para cuando todo se desmoronó, Roger había planeado que escapáramos con el dinero. Pensamos que estaríamos fuera de su alcance. Mientras tanto, no te importaba que me estuvieras destruyendo, dije, luchando por contener mi ira. Ella asintió con tristeza.
Al principio no quería, pero Roger me desmoronó pieza por pieza. Para que el plan funcionara, tenías que estar completamente roto. Casi lo lograste, respondí. Si no fuera por el detective Pérez y Beatriz, tal vez lo hubieras hecho. Nos sentamos en silencio antes de que Kelly preguntara, ¿puedo verlas? Entendiendo, coloqué mis manos marcadas sobre la mesa. Ella inhaló bruscamente y comenzó a alcanzarlas, pero dudó, con lágrimas corriendo por su rostro. Por dentro, estaba abrumado por emociones, rabia, vergüenza y, para mi sorpresa, un retazo persistente de amor por ella. Kelly pareció sentir mi tormento y me miró intensamente. Lo siento mucho, Bart. Estoy avergonzada de lo que hice. Voy a cumplir mis 20 años sin apelación. Lo merezco, asentí, aliviado de que enfrentara su condena. Ella levantó la vista nuevamente. Bart, solo para que lo sepas, nunca fuiste un mal amante. Fuiste mucho mejor que Roger. Él era egoísta en la cama, a diferencia de ti. No tengo excusa por cómo te traté esa última mañana. Estuvimos en silencio por un momento y luego ella preguntó, ¿tú y Beatriz? Sí, respondí, un poco inseguro. Bueno, sonrió débilmente. Ella te ha amado durante años, ¿sabes? Acabo de enterarme recientemente, admití. Con pasión y dolor en su voz, dijo, que ella te ame y sanar el dolor que causé. Ella nunca te traicionará como lo hice yo. Ella es todo lo que yo no soy, Kelly, yo dudé, inseguro de qué decir. No te preocupes, dijo, secando mis lágrimas con su manga. Acepté tus términos. Me sorprendió lo generoso que fuiste, incluso después de todo, suspiré. Kelly, una vez te amé más de lo que te das cuenta. Si me hubieras hablado sobre tus sentimientos, tal vez podríamos haber evitado todo esto, pero estoy tratando de superar lo que hiciste. Aún guardo mucha rabia dentro. Quiero gritarte, estrangularte por lo que dijiste, pero no puedo. Elegí terminar con mi vida y tengo que vivir con eso. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego, Kelly dijo, lo siento, Bart. Te mereces algo mejor de lo que te di. Comparto la culpa por haberte llevado demasiado lejos. Siempre estaré avergonzada. Vi la carta que escribiste y tenía razón. Arderé por lo que hice, pero agradezco a Dios que aún estés vivo. Apreté los dientes, luchando con las emociones que giraban dentro de mí. ¿Cómo podía Kelly decir estas cosas ahora? Intentando aliviar la ira y el dolor que aún llevaba dentro, no era justo, así que cambié de tema. Ofrezco gestionar tu dinero, por respeto a nuestros años juntos. Tendrás suficiente para empezar de nuevo cuando salgas, si quieres, dije, tratando y fallando en ocultar mis emociones. Kelly notó mi intento, pero siguió adelante con el cambio de tema, riendo amargamente. Estaré en mis 60 años para entonces. Espero que sea suficiente para jubilarme. Continúa así y llegarás a los 80, respondí. Hablamos brevemente sobre nuestras finanzas, lo que nos relajó un poco, pero sentí que ella tenía más que decir. ¿Has hablado con Gracie?, preguntó, dudando. Negué con la cabeza. Gracie me cortó. Aceptó tus mentiras y eso me rompió. Nunca siquiera preguntó si era inocente. Simplemente me desechó después de esa llamada. Me volví, apartando la mirada para ocultar mis lágrimas. Si hubiera mirado hacia atrás, habría visto a Kelly llorando también. De espaldas, continué, Beatriz intentó contactar a Gracie mientras estaba en el hospital, pero no hubo nada. Me limpié la cara y me senté de nuevo mientras Kelly hacía lo mismo. Lo siento, Bart, dijo Kelly, arrugando la nariz. Roger y yo planeamos esto, incluyendo poner a Gracie en tu contra. Asentí, con la ira brillando en mis ojos mientras Kelly admitía sus acciones. Ella bajó la cabeza con vergüenza, sabiendo que había arruinado mi relación con nuestra hija. Si sirve de consuelo, dijo Kelly con tristeza, Gracie también me ha cortado. Está enojada y asustada y no puedo solucionarlo. Se siente culpable por cómo te trató y el hecho de que no le hables lo empeora. Kelly hizo una pausa y luego continuó, Bart, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero podrías encontrar en ti el perdón para Gracie. Ella necesita al menos un padre. Me doy cuenta ahora de que, incluso si no estuviera en prisión, la culpa de lo que hice me habría destruido. Por favor, Bart, cuida de nuestra hija. Tomé una profunda respiración. Lo que pides es difícil. Me heriste profundamente, pero cuando Gracie me dijo que estaba muerto para ella, eso dolió más que cualquier cosa que hicieras. Quiero reconectarme con ella, pero el dolor de lo que ella y tú hicieron, no sé cómo superarlo. Kelly asintió, entendiendo mi lucha. Lo entiendo, dijo con tristeza, sabiendo que estaba intentando, pero que aún tenía un largo camino por recorrer. Suspiré. Mira, Kelly, estoy tratando de no odiarte. Estoy recibiendo ayuda profesional, pero es difícil no gritarte y maldecirte. En cuanto a Gracie, consideraré hablar con ella, pero no puedo prometer nada. Kelly pareció envejecer ante mis ojos durante esta conversación. Se levantó y dijo, Bart, sé que ahora significa poco, pero lo siento por lo que hice. No tengo excusas y sé que nunca podré compensarlo. Cumpliré mi condena y espero que algún día puedas perdonarme.
Ella me miró, su rostro surcado de arrugas. Puede que no me creas, pero todavía te amo. Perdí de vista eso por un tiempo, pero siempre lo haré. Estuvimos en un silencio incómodo mientras las lágrimas corrían por la cara de Kelly. Llamó a la puerta y su oficial de prisión la abrió. Antes de irse, miró hacia atrás y dijo, ama a Beatriz, Bart. Dale el amor que yo tiré por la borda. Vive una vida hermosa y mantén la cabeza en alto. Recuerda que hay personas que se preocupan por ti. Incluso en mis momentos más oscuros, perdí de vista eso, pero estoy orgullosa de ti. Estás volviendo a ser tú mismo. Adiós, mi hermoso hombre. Nunca te olvidaré. Kelly dijo mientras salía. Reflexioné sobre nuestra conversación. No hubo gritos, Kelly había aceptado la responsabilidad y su condena de prisión. Al salir de la habitación, noté un rastro de lágrimas en el suelo por donde había caminado Kelly. Me detuve, lamentando lo que una vez fue, y luego me di la vuelta y me alejé. Mi ánimo se levantó al ver a Beatriz esperándome en la galería pública, luciendo hermosa incluso en un día tan solemne. ¿Todo salió bien?, preguntó. Sí, respondí. Fue sorprendente. Esperaba excusas, pero ella asumió la mayor parte de la culpa y mostró verdadero remordimiento. ¿Qué piensas de eso?, preguntó Beatriz. Aún tengo mucha ira hacia Roger y hacia ella, pero a diferencia de Roger, también siento pena por ella. Sabe que arruinó todo y ahora está pagando por ello. Gracie también la ha cortado, dije. Beatriz asintió y luego dudó. Ion y Gracie están aquí. Ion dijo que estarían en el café al otro lado de la calle si querías hablar. Aparentemente, tuvieron una gran pelea sobre cómo te trató Gracie, pero ella está desesperada por verte. Tomé una profunda respiración. ¿Crees que debería hablar con ella, verdad? Beatriz asintió. Sí, mi amor. Hay un dolor en tu alma que solo Gracie puede sanar, pero estaré contigo todo el tiempo, y si es necesario, te defenderé como una osa mamá. Te amo, Bart. Me incliné y la besé. Yo también te amo, Beatriz. Fue mi primera declaración pública de amor hacia ella y no me importó quién lo viera. Beatriz era la única persona que importaba. Vamos, dije, y caminamos de la mano hacia el café. Al entrar, vimos a Gracie y Ion. Gracie parecía dividida entre huir o abrazarme. Abrí los brazos y ella se aferró a mí, llorando y repitiendo, lo siento, papá. Miré a Beatriz, quien sonrió, y a Ion, quien parecía inseguro de qué hacer. Después de unos minutos, empujé suavemente a Gracie hacia atrás y todos nos sentamos. Acabo de hablar con tu mamá, dije en voz baja. Gracie asintió. Lo escuché, papá. Lo siento, solo que, levanté la mano para detenerla. Sé, Gracie. Tu mamá explicó mucho, pero tus palabras me lastimaron profundamente. Me sentí abandonado por alguien que pensé que siempre se preocuparía por mí. Lo que más dolió fue que ni siquiera preguntaste si era inocente. Gracie se sonrojó de vergüenza. Papá, ¿yo enderezó los hombros? No, necesito decir esto. Debería haberte dado la oportunidad de explicar, pero no lo hice. No puedo culpar a mamá ni a Roger, pero me convencieron de que eras culpable, de que ibas a ir a la cárcel, de que estabas teniendo una aventura. Miró a Beatriz. Para cuando llamaste, estaba tan alterada que dije cosas de las que me arrepiento. Ion agregó, eso causó muchas de nuestras peleas. Cuando Beatriz dejó mensajes sobre ti en el hospital, pensé que era un truco. Mamá y Roger hicieron que sonara como si solo buscaras atención y que Beatriz formaba parte de tu esquema. Gracie miró a Beatriz y luego a mí. Dijeron que solo querías atención, pero es verdad, papá, estabas intentando, no pudo terminar la oración y ninguno de nosotros pudo. Asentí, respiré hondo y le mostré a Gracie mis cicatrices. Lo siento, Gracie. Estuve en mi punto más bajo y no vi una salida. Me emborraché y cometí un terrible error, dije lentamente. Era difícil hablar, pero sabía que tenía que mostrarle el impacto de sus palabras. Gracie comenzó a sollozar en sus manos mientras Beatriz me abrazaba fuerte, mientras nuestras emociones amenazaban con abrumarnos. Después de unos momentos de silencio, Ion habló, tratando de aliviar el ambiente. Sé que esto es serio, pero ¿puedo asumir que algo bueno salió de todo esto?, preguntó, gesticulando hacia Beatriz y hacia mí. Gracie miró hacia arriba, sus ojos se abrieron. Papá, ¿tú y Beatriz? Sí, asentí, sintiendo la necesidad de explicar. Pero no fue una aventura como te dijo tu madre. Nunca engañé. Cuando desperté en el hospital, Beatriz se negó a dejarme. Incluso ella creyó lo que Roger y tu madre dijeron por un tiempo. Nos reconciliamos y me di cuenta de cuánto me amaba. Beatriz se sonrojó, envolviendo sus brazos a mi alrededor y me dio un rápido beso. Ion sonrió y Gracie, después de un momento, recuperó su compostura. Gracias, le dijo a Beatriz. Gracias por estar ahí para mi papá. Beatriz rió, lo que aligeró la tensión, y pasamos las siguientes horas hablando, compartiendo nuestras experiencias. En un momento, Gracie cambió de asiento con Beatriz para darme un abrazo. Si bien ese encuentro no sanó todo, fue un comienzo.
Pasaron meses para que Grace y yo reconstruyéramos nuestra relación, y fuimos a terapia juntos para trabajar en problemas de confianza y otros desafíos. Una sesión difícil involucró que yo le pidiera a Gracie que no cortara a su madre su vida por completo. A pesar de todo, Kelly seguía siendo su madre y estaba pagando el precio por sus acciones. Gracie aceptó visitar a Kelly, pero solo si yo iba con ella. La primera vez, esa reunión fue dura y no hablamos mucho al respecto después, pero Gracie hizo un esfuerzo, y una semana después, Kelly me envió una carta agradeciéndome por convencerla. 6 meses después, cuando las cosas se habían estabilizado, le propuse matrimonio a Beatriz durante una cena familiar. Tilly y Gracie pensaron que ya era hora, y Ion me dio la mano diciéndome que cuidara de ella, repitiendo mis propias palabras. Poco después, Gracie y Ion se casaron con mi bendición. Beatriz visitó a Kelly en la cárcel y le preguntó si podía asumir el papel de madre de la novia. Kelly, entre lágrimas, aceptó. Tilly fue la dama de honor, llamándose con orgullo mi segunda hija. Desde ese momento, ya no era el tío Bart, sino papá. Al caminar con Gracie por el pasillo, sentí que los últimos vestigios de nuestra relación tensa desaparecían, y más tarde, Gracie envió fotos y una carta a Kelly agradeciéndole por permitir que Beatriz interviniera. Escuché que Kelly mantiene esas cartas en la pared de su celda. Mientras tanto, a medida que los problemas legales con Roger y Kelly se resolvían, Paula negoció un acuerdo significativo para Beatriz y para mí. Aaron inicialmente se resistió, pero justo antes del juicio, ofreció un trato que Paula rechazó como demasiado bajo. Finalmente, aseguramos una suma de 6 cifras alta para Beatriz y una suma de 7 cifras para mí. El acuerdo fue pequeño en comparación con el daño potencial de un juicio público, pero obligó a Aaron a retirarse y vender su compañía por mucho menos de lo que valía. Con el dinero del acuerdo, Beatriz y yo comenzamos nuestra propia firma de consultoría de ingeniería, ofreciendo servicios administrativos y de ingeniería. En 6 meses, teníamos 5 empleados trabajando en grandes proyectos en todo el país. Uno de nuestros primeros clientes fue Peter Pembroke, quien nos invitó a cenar para disculparse. Se dio cuenta de que habíamos sido agraviados y admitió que el proyecto casi fracasó sin mis habilidades de ingeniería. Desde entonces, hemos sido invitados a todos los eventos importantes de Pembroke, estemos trabajando en sus proyectos o no. Peter era un buen hombre atrapado en una mala situación, ansioso por enmendarse. Vendimos la pequeña casa de Beatriz y compramos una mucho más grande, con una vista impresionante de Parque del Rey. La antigua casa de 5 habitaciones y 3 baños necesitaba una restauración y pasamos 2 años arreglándola, tomando descansos solo para vacaciones familiares, una boda y el nacimiento del hermanito de Gracie y Tilly, Byron. La vida mejoró, aunque aún tenía pesadillas ocasionales, con Beatriz siempre a mi lado. Más de una década después, Byron tenía 10 años y estaba en la universidad estudiando Derecho, como la tía Paula. Un sábado perezoso, Gracie y Ion estaban con nosotros en nuestra terraza delantera con vista a Parque del Rey. Byron estaba jugando Xbox con mi nieto de 7 años, Bruce, mientras mi nieta de 5 años, Ope, intentaba unirse. Gracie mencionó a su madre. Papá, recibí una carta de mamá esta semana, dijo con cautela. Aunque Kelly no era un tema tabú, todos eran cautelosos al mencionarla. A lo largo de los años, había recibido varias cartas de Kelly e incluso la visité algunas veces. Sabía que estaba en tratamiento y era respetada en la prisión, a pesar de que le quedaban 8 años de su condena. ¿Qué dijo?, pregunté. Entre otras cosas, mencionó que Roger fue liberado el mes pasado, dijo Gracie. Silenciosamente, tomé un sorbo de mi bebida sintiendo la mano de Beatriz sobre la mía. ¿Dijo algo más?, preguntó Beatriz. Gracie asintió. Sí, dijo que él vino a verla. No se veía bien y no fue una conversación tranquila. La próxima semana la visitaré para saber más. Discutimos esto brevemente y luego llamé a David Pérez, ahora un amigo cercano y jefe del equipo de crímenes mayores. Bart, ¿cómo estás? ¿Cómo está Beatriz? David me saludó cálidamente. Beatriz está genial, respondí, pero acabo de enterarme de que Roger fue liberado. El tono de David se volvió serio. Sí, recibí el informe ayer. Planeaba decírtelo en el boliche la próxima semana. Se está mudando a Adelaida, consiguió un trabajo y le dijo a su oficial de libertad condicional que desearía que te pudrieras en el infierno por arruinar su vida. Ha tenido un tiempo difícil, sin embargo, y no creo que sea un problema. Gracias, David. Esa era mi preocupación. Si escucho algo, te lo haré saber. Hablamos brevemente sobre el boliche y una próxima barbacoa antes de regresar a la mesa. David, preguntó Beatriz. Asentí y él confirmó, Roger se ha ido y se está mudando a Adelaida, pero todavía me odia. Los sentimientos son mutuos, le dije a la familia. El resto del día fue sombrío, pero mi familia se aseguró de que me sintiera apoyado. Esa noche, me desperté gritando de mi primera pesadilla en años. En ella, Roger amenazaba a mi familia, obligándome a usar la navaja nuevamente. Beatriz se despertó al instante, tratando de calmarme. Sin dudarlo, llamó a mi terapeuta, quien amablemente atendió nuestra llamada a las 2 a.m.
Le expliqué el sueño mientras Beatriz lloraba a mi lado. Hablar de ello ayudó y mi terapeuta sugirió que el sueño fue provocado por la liberación de Roger y mi ansiedad persistente. Arreglamos una sesión de seguimiento después. Beatriz revisó a Byron, quien aún dormía. Tilly se despertó, pero volvió a la cama después de escuchar nuestra conversación. Me acosté de nuevo y Beatriz se acurrucó cerca. ¿Crees que Roger será un problema?, preguntó, preocupada. No, creo que desaparecerá y no volveremos a saber de él. Y aun si lo hacemos, estamos preparados, dije, insinuando el equipo de casa guardado de forma segura. Beatriz asintió. Lo siento, esta noticia te molestó, ¿estás bien? Más o menos, respondí. Siempre habrá una sombra de esos días, pero ahora me enfoco en lo bueno. Estoy agradecido por ti, la mujer que salvó mi vida. Beatriz me miró seriamente. Te amo, Bart. Yo también te amo, Beatriz, respondí. Nos quedamos dormidos y, aunque la vida no era perfecta, teníamos más días buenos que malos. Aún había peleas, pesadillas y desafíos, pero sabía que contaba con el amor incondicional de una mujer que hizo todo posible, amigos que me aceptaron y una familia que me apoyó a través de las tormentas de la vida. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.